Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. No sé si se me escucha bien. ¿Algún comentario por ahí por el chat que me indique si se está escuchando bien? A la gente de Bogotá, ahí dicen que sí. A la gente de Buenos Aires, a la gente de Costa Rica, México. Tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que vamos a grabar para después compartir también en las redes. Me voy a presentar, ¿sí? Voy a dar los primeros pasos de cada sesión, como lo solemos hacer. Eh, Mi nombre es André Fornerot, yo soy el director ejecutivo de Agile Institute LATAM. Quiero agradecerles en principio por asistir a este espacio, eh, que es un espacio, digamos, de compartir conocimiento, prácticas, herramientas, donde en un ratito Aura, que ya les voy a presentar y que también ella se va a presentar, que justo está ahí en pantalla, nos va a compartir sobre el rol del Product Manager y la gran oportunidad en la era Tech. Em, Básicamente, a través de estas tres sesiones que iniciamos hoy, lo que queremos hacer desde Agile Institute LATAM es compartir conocimiento, prácticas y herramientas vinculadas a todo lo que gira en torno al Product Management. Y obviamente hacia el final de las tres sesiones vamos a compartir algunos temas vinculados a un programa que tenemos para ustedes, que es un programa que se llama Digital Product Management. No me voy a extender demasiado, sí me gustaría que los que se fueron conectando de a poquito vayan compartiendo de dónde nos acompañan. Ahí veo que colocaron Perú, Buenos Aires, Panamá, Panamá otra vez. Ah, Pueden ir compartiendo ahí Chile también, Gabriela, muy bien. Eh, Bien, Chile otra vez, Javier. Buenos Aires, Cintia, Ciudad de México, muy bien. Buenas tardes, noches para todos. Con Ciudad de México tenemos 3 horitas de este lado del mundo. Yo estoy en Asunción, Paraguay. Ahí tenemos gente de Córdoba, de Villa Carlos Paz, gente de Colombia, donde tenemos 2 horitas de diferencia. Eh, bueno, con México tenemos tres, con Chile tenemos una. Bueno, gracias a todos sinceramente por asistir a este espacio. No me voy a extender mucho más en esta introducción. Le voy a pasar la palabra a Aura. Aura Santiesteban es una de las profes de primer nivel que nos acompaña en Agile Institute LATAM. Voy a dejar de compartir acá. Que tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito de Digital Product Management. Y básicamente, como les decía hace un ratito, nos va a compartir información, prácticas, herramientas, va a arrojar un poquito de luz a el rol del Product Manager, que es uno de los roles más requeridos en la actualidad y tiene que ver básicamente con los cambios que se han ido dando a lo largo de los últimos años a nivel mundo y tienen que ver con que las compañías están siendo cada vez más digitales, ¿sí? Y eso requiere, y básicamente se están transformando en productos en sí mismos, y eso requiere de nuevos roles dentro de las organizaciones, y el Digital Product Management Manager o el Digital o el Product Manager en sí mismo es un rol que en los últimos años ha tomado gran relevancia en las organizaciones, sobre todo aquellas que se han ido digitalizando. Bien, ahora sí, Aura, ¿estás por ahí? Sí, por acá estamos. Hola Andrés, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, Andrés. Gracias a vos, Aura, por acompañarnos. Vuelvo a repetir, Aura es una profesional de primer nivel, nos acompaña hoy. Mañana vamos a tener otros profesionales y el miércoles, que es la última sesión, nos van a acompañar otros profesionales donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Aura, adelante con el tema. Antes de arrancar, aprovecho para mencionar todas las preguntas que tengan, las pueden ir compartiendo por el chat de acá de Zoom. Y vamos a ir tratando de responder seguramente hacia el fin, ¿sí? Vamos a transitar unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente de la mano de Aura.
Ahora sí, ahora me callo. Está bien, muchas gracias Andrés por esa introducción. Antes de iniciar, quisiera pedirles me confirmen que tengamos buen sonido, que estén viendo la proyección de mi pantalla y entramos en materia. Perfecto, por ahí veo manitos. Bueno, listo. Bueno, nuevamente buenas tardes y de verdad muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Qué bueno tener este público y esta audiencia eh, muy diversa, intercultural. Eh, es un espacio en el que vamos a hablar de un tema que, si me preguntan, obviamente, a mí me parece fascinante, pero más que fascinante, es urgente para la industria y para el mercado. Así que inicio primero presentándome un poco. Como me presento Andrés, mi nombre es Aura Santisteban. He tenido la fortuna de poder estar en esta industria tecnológica por más de 18 años, ¿sí? En una, y ser parte de una generación que ha tenido que vivir una transformación, partir de un mundo digital análogo a un mundo cada vez más análogo y más veloz, viendo transformación de mercado, transformación del consumidor, de culturas organizacionales, generación de nuevas carreras. Inicié mi formación y mis primeros trabajos orientados a metodologías tradicionales, muy importantes para los cimientos, pero ya hace más de 10 años estoy incorporada en entornos mucho más ágiles, volátiles, con mucho más nivel de incertidumbre, cambiantes, pero sobre todo con pensamiento centrado en el usuario. Y eso me ha permitido poder desarrollar, digamos que, habilidades y capacidades para poder tener la flexibilidad de soportar variables de mercado en torno a lo que gira la construcción de la estrategia de un producto. Dicho para este espacio, vendría siendo el product management. Pero bueno, a lo que vinimos hoy. Vamos a hablar del rol del Product Manager en esta era digital. Espero poderles dar una mirada fresca, una mirada globalizada, estratégica, pero sobre todo muy humana, para no perdernos solamente en medio de todas las tecnologías que nos abundan y que a veces nos sobrepasan, para poder tener siempre una muy buena conexión con el propósito de este trabajo. Y para ello vamos a ver tres cosas. ¿Dónde estamos en esta evolución o revolución digital? ¿Cómo ha cambiado el rol del Product Manager? ¿Y qué podemos hacer para poder liderar en este presente y en el futuro? ¿No? Entonces, vamos a iniciar primero con un contexto en torno al crecimiento digital. En los años 80, menos del 1% de la información estaba digitalizada. En el 2020 ya era el 25%, para el 2000, en el 2000 ya era el 25%, para el 2007 alcanzábamos más o menos el 94%, y entre el 2012 y el 2014 definitivamente pues ya superamos el 99%. En este periodo, la capacidad de almacenamiento ha crecido de 2,6 exabytes a 5 zettabytes. Definitivamente es un salto monumental, y obviamente esto tiene mucho que ver no solo con la digitalización ni con esta era digital, sino pues con todas las soluciones y productos que han surgido apalancados en inteligencia artificial. Hoy, alrededor del 90% de los datos fueron creados en los 2 últimos años. No es data que lleve un montón de tiempo, ni productos, no. En los 2 últimos años es donde se ha generado el 90% del total de la información que se almacena en el mundo, ¿eh? En el 2023 se generaron aproximadamente 120 zettabytes de datos digitales, y se proyecta alcanzar este año 181 zettabytes para finales de este año. Y en menos de 4 décadas, básicamente, el universo digital pasó a ser casi inexistente o un lujo para algunas industrias, a dominar por completo el almacenamiento y el mercado global. Esta tendencia definitivamente sigue aumentando y sigue creciendo sin precedentes. Como mencionaba hace un momento, ya no es una evolución realmente, yo creo que es una revolución disruptiva que cada vez nos está modificando la manera de hacer las cosas, pero sobre todo cada vez más rápido. Y en esa revolución hay un rol que ha pasado de ser también casi invisible a ser uno de los más buscados y valorados en el mercado por su aporte estratégico en la industria. Y ese rol, obviamente, es el rol del Product Manager, que nos trae a esta conversación en este espacio.
También es valioso comprender que entre el 2016 y el 2021, cómo se ha venido dando el crecimiento del comercio electrónico, una industria que no ha parado de crecer desde su nacimiento y que ha mantenido un crecimiento de 24% anual, muy por encima del comercio físico, porque muchos de los comercios físicos también están migrando a esta modalidad. Y aunque se ha moderado un poco después de la pandemia, sigue siendo en términos de comparados con otras industrias, teniendo un crecimiento muy superior. Y si miramos hacia Latinoamérica, la historia sigue siendo mucho más interesante. Esto es producto obviamente también de la brecha que tenemos quizás con algunas otras regiones, pero eso es una gran oportunidad para nosotros, porque somos una región en una ruta de crecimiento que proyecta una tasa cercana al 19% hasta el 2027, hablando de usuarios digitales. Y en eso podemos tener muchísimas plataformas que muchos de nosotros conocemos o probablemente algunos de ustedes tengan alguna relación personal o laboral. Empresas como Mercado Libre que han marcado una tendencia de crecimiento, superó los 100 millones de compradores únicos anuales en el 2024. Son cifras que empiezan a volverse abrumadoras y que traen consigo una gran responsabilidad para ese tipo de organizaciones. ¿No? Por eso es que hace unos muy pocos años, en el 2018 en Latinoamérica, habían 126 millones de compradores online. Hoy somos más del doble, 270 millones que compramos en línea. ¿M? Entonces, pues básicamente, si en algún momento algunas industrias, algunas empresas, por el nivel de madurez, de pronto también porque a veces se confunde el rol de un product manager y pensamos que es solamente generar tickets, historias de usuario y convocar reuniones, participar en ceremonias. Los invito a que aguanten un poquito, unos buenos minutos para que les pueda cambiar un poco la perspectiva en este espacio o por lo menos generar nuevos y diferentes interrogantes alrededor de esta disciplina. No me voy a extender mucho. Aquí tenemos algunas cifras del mercado global de software y productos digitales. ¿Y por qué parto primero con este contexto? Porque es realmente lo que nos incita y lo que nos motiva a entender que es un rol que forma parte de una industria que es incipiente, que si bien ha crecido mucho, ha avanzado mucho y se ha transformado mucho, es mucho más lo que sigue por seguir, por continuar creciendo. ¿M? Entonces, es importante dimensionar ese espacio y poder encontrar esas oportunidades en las cuales el Product Manager tiene un papel y un rol importante. Por ejemplo, en 2023 el desarrollo de software movió 430.000 millones de dólares y en solo 7 años espera que llegue a 800.000 millones de dólares. ¿M? Eso significa que en esa industria prácticamente duplicará su tamaño en una tasa de crecimiento del 8 al 12%. ¿No? Nuevamente, ¿qué significa eso para quienes trabajamos en tecnología o para quienes se quieren incursionar en este mundo? Que habrá más productos, que habrá más inversión, que habrá más competencia, probablemente nuevas organizaciones y sobre todo más necesidad de tomar buenas decisiones. ¿M? Y ahí nuevamente aparece el rol del product manager, una persona que, un rol que conecta la estrategia, la experiencia de usuario y la tecnología para poder entregar valor a sus consumidores, usuarios, personas, empresas, según la naturaleza de cada uno de los productos que estemos diseñando. Bueno, en cuanto a las aplicaciones más populares del mundo, yo creo que pues, a todos se nos vienen probablemente casi que los mismos o similares logos a la cabeza. Eh, y me gustaría que me regalaran unos pulgares o unas manitos, me dirán, ¿cuántos usaron aplicaciones una hora antes de entrar a este webinar? Como WhatsApp, como Spotify, Google Maps, Slack. Ahí tenemos a Uy, Berna que está haciendo sí con la manito. ¿Quién más? Pueden comentar ahí por el chat.
Priscila también, obviamente, yo creo que el 99,9% de los que están acá. Muy probablemente, sí. Sí. Y así funcionan pues, las aplicaciones y los productos digitales, ¿sí? Estoy segura que por lo menos una aplicación utilizamos todos de manera consciente o inconsciente. Entre esas, probablemente algunas de las que estamos viendo acá, donde tenemos un top de aplicaciones con sus volúmenes de descargas. ¿Sí? En primer lugar, tenemos TikTok, con 672 millones de descargas. ¿Y por qué? ¿Qué ofrece TikTok? Una experiencia adictiva, contenido súper ultra personalizado, una interfaz simple pero muy intuitiva. ¿Sí? Es un buen ejemplo de cuando se combina un producto bien diseñado con algoritmos potentes y una comprensión brutal del usuario. ¿Sí? Y entre esas, pues siguen otras redes sociales, naturalmente, que tienen sobre todo ese nivel de stickiness en los usuarios, como Instagram, como Facebook, WhatsApp, eh, Telegram en una proporción menor, que claramente la categoría social siempre va a predominar en el podio de las aplicaciones. Uno, porque pues van orientadas a las personas, ¿verdad? Eso hace que se multiplique fácilmente la cantidad de usuarios siempre y cuando la aplicación tenga esas características de adherencia y de viralidad, ¿sí? Em, Además también porque las interacciones son súper rápidas, el contenido es muy visual, cada vez en una era en la que todo lo queremos y lo necesitamos, no solo lo queremos, sí, lo necesitamos a la inmediatez, el contenido visual inmediato hace que se genere también una conexión y una comunidad, ¿sí? Esto nos dice algo muy poderoso como product managers. La gente no solamente busca funciones, no solamente busca resolver una necesidad funcional, busca conexión, expresión, pertenencia. Y bueno, no quiere decir que ahora todos los productos tienen que ser redes sociales, ni que los únicos productos digitales que son exitosos son redes sociales. No, no tiene nada que ver con eso. Pero sí es importante comprender cómo se va moviendo y cómo se va transformando el consumidor en los diferentes modelos de negocio, sea B2B, B2B2C, B2G, en cualquiera de los modelos de negocio, al final están formados por personas y el comprender cómo esa dinámica va cambiando se puede transferir a diferentes industrias. Por eso también tenemos juegos como Subway Surfers o Stumble Guys que realmente, ¿qué tienen en común los juegos? Que son simples, que tienen recompensas y progresos medibles. Eso nos permite incorporar gamificación, engagement, generar dopamina, elementos que hoy buscan o se integran a veces en aplicaciones que parecieran no tener nada que ver con esto, pero en el fondo tienen mucha más relación, que son aplicaciones financieras, aplicaciones de banca, aplicaciones de salud, aplicaciones de educación. Duolingo, ¿sí? ¿Cómo funciona Duolingo? Duolingo no vende lecciones de inglés, no vende una plataforma, ¿sí? Realmente vende es una experiencia, aprende como si estuvieras jugando. ¿M? Uber brinda recompensas por fidelidad y Nubank tiene, por ejemplo, una experiencia muy fluida y muy ágil. Cuando nos movemos al mundo del e-commerce, que lo mencionaba hace un momento, entonces aparecen aplicaciones como Shein y como Amazon, que nos mostraron que definitivamente el mobile e-commerce ya era imparable y en un crecimiento impresionante. Pero en los últimos 2 años también hubo la irrupción de una nueva plataforma, una nueva organización como Temu, que alcanzó más de 400 millones de usuarios activos mensuales en el 2025 y llegó a ser una de las aplicaciones más descargadas en Estados Unidos y Europa. Esto nos habla de un cambio de hábito. Hoy el usuario no busca solo conveniencia, busca precio inmediato, busca gamificación, como les decía, experiencias de compra adictivas. Y eso también lo han descubierto plataformas como Spotify, como Netflix, Disney Plus, en donde consolidaron el modelo de consumo bajo demanda, cuando históricamente o tradicionalmente la tecnología nació en un modelo mucho más rígido, mucho más orientado a un dimensionamiento uno a uno, y esas plataformas cambiaron abruptamente esa industria, creando productos en donde nadie espera
que se le cobre por algo que no consuma. Entonces, tenemos plataformas en donde funcionan por suscripción y todo eso es una evolución del comportamiento del usuario. En resumen, el usuario básicamente espera que cualquier necesidad se resuelva desde el celular, preferiblemente, o desde una plataforma muy simple, muy ágil, en menos de 3 clics. ¿Mm? Que puedan realmente invertir cada vez menos esfuerzo para generar mayor impacto, tanto en su vida personal como en los entornos laborales. Entonces, al final, el canal no es lo que importa, lo que importa más es el comportamiento del usuario. No basta simplemente con tener una aplicación responsive o una aplicación nativa digital. Hay que entender realmente cómo se comporta el usuario en las diferentes plataformas y qué es lo que los hace cambiar de decisión o desviar la decisión o concretar la decisión según la naturaleza de cada uno de los productos. No ganan las aplicaciones más complejas, sino las que resuelven una necesidad emocional o funcional. Y la categoría no significa éxito. No por ser una red social ya somos exitosos, ni por ser un videojuego somos exitosos, ni por ser un e-commerce somos exitosos. No necesitamos hacer un juego para competir con muchas otras aplicaciones, pero sí se pueden utilizar muchos componentes que generan engagement de esta serie de plataformas para conectar con nuestra audiencia, pero ojalá para ir aún mucho más allá. Y ya vamos a hablar cómo podemos dar ese, ese gran paso. Pero volvamos nuevamente al product management. Este es un concepto, no sé si todos lo tengan claro, pero es curioso porque no nació en Silicon Valley, no nació en la industria tecnológica, nació en Procter Gamble con un ejecutivo, Nate McElroy, que realmente creó el modelo del brand man, en donde era responsable de que pensar en el producto desde la mirada del cliente, pero también con un componente mucho más orientado al marketing. ¿Sí? Pero ahí empezó a ingestarse de alguna manera esos primeros visos de cómo funcionaba el product management. En ese momento pues no se pensaba en estas dos palabras aún. Hasta, eso fue en 1931, pero hasta 1980 empresas como Hewlett Packard adoptaron en la gestión de producto en entornos de ingeniería. Empezaron a unir un poco el marketing, la tecnología y la estrategia organizacional, empezaron a fusionarse un poco porque se pensó en no solamente vender productos estandarizados, sino empezar a construir soluciones, ¿sí? Ofrecer más que productos, soluciones a necesidades reales. ¿No? Ya luego empezó a entrar una era un poco más cercana y más afín a muchos de nosotros, y es cuando nace Scrum. Con Scrum empieza a nacer, a cambiar la manera de pensar, a entrar conceptos como la iteración, el feedback rápido, la adaptación constante. Y entre eso surge obviamente el rol del Product Owner como una figura clave de estos equipos ágiles. El foco que eh, mueve el hecho de seguir planes rígidos a entregar valor continuo. Y luego esto se fortaleció, se consolidó aún más con el Manifiesto Ágil en el 2001, en donde se consolida la colaboración, el aprendizaje, la adaptabilidad, ¿sí? Y el Product Manager deja de ser solamente un constructor de rutas, ¿sí? Para convertirse realmente en un creador y líder de la visión de ese producto, un facilitador del cambio en las organizaciones que decidieron montarse en ese momento a este nuevo esquema y modelo de trabajo para estar conectados con lo que estaba pasando en el mercado. En el 2010 tuvimos el auge en startups y tech giants como Google, Amazon, Netflix, en donde se posiciona el product manager como dueño de la experiencia y motor de la innovación. Realmente se empieza a convertir el product manager en una estratega digital, responsable de métricas, de adopción, de posicionamiento. Hoy día ya es un rol mucho más estratégico, obviamente la
pandemia contribuyó mucho a la transformación digital de muchas organizaciones y con esto la necesidad de inclusión de este rol en organizaciones e industrias que de pronto no era natural tenerlo en años anteriores, como salud, banca, educación, gobierno. Pero después, o después no, más bien, ahora, perdón, en la era digital, pero digital basada en la IA, esta disciplina entra en una nueva etapa. La IA generativa redefine la forma en que descubrimos oportunidades, analizamos datos, diseñamos experiencias. Hoy la inteligencia artificial, mi concepto muy personal, no sustituye para nada el rol del product manager, ni muchos otros roles, pero sí amplifica el impacto en la medida que nosotros responsablemente empecemos o integremos tecnologías para poder acelerar el descubrimiento de los insights, validar hipótesis, prototipar ya no en meses ni semanas, sino en horas, facilitar la personalización de los productos y lograr conseguir productos cada vez más escalables. Es por eso que el reto del PM ya no es solamente gestionar productos, sino decidir con criterio humano qué crear, cómo escalarlo y cómo hacerlo responsable en un entorno potenciado por la inteligencia artificial, ¿sí? Sin embargo, nunca hay que perder la capacidad en este momento del toque humano que le podemos brindar, de la empatía que tenemos con el usuario en un mundo en el que estamos actualmente impulsado por algoritmos. Aprovecho mientras Pero, tomás aire, Aura, a gracias. preguntar, a preguntarles a los que están participando cómo venimos hasta acá, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda? Pueden ir dejando las preguntas que le van surgiendo ahí en el chat para poder recogerlas hacia el final. Ahora Aura va a entrar de lleno en el rol del Product Manager. No estoy viendo el chat en este momento. Pronto, si las van dejando, hacia el final Todavía las no leemos. hay, todavía no hay. Yo te Bueno, voy ayudando ahí con las preguntas. vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿qué dice la industria a los product managers? Yo creo que si aún no estamos en este rol como tal, o estamos pensando, ¿será que entramos? ¿Será que no entramos? Pues yo creo que es bueno o es interesante también entender cómo ve la industria este rol. No los voy a leer todos, acá ustedes los están viendo, pero pues quiero de pronto mencionar algunos opuestos o un poco diferentes en la categoría de empresas, ¿eh? Para que analicemos que en esencia todo este tipo de empresas ven el rol del product manager definitivamente como una estrategia. Por ejemplo, HubSpot, que muchos conocemos sobre esta empresa, probablemente utilizamos algunos de estos productos. Dice que el rol se enriquece con un fuerte componente estratégico. Sé que la responsabilidad más importante del product owner o product manager es crear la visión del producto, una guía que oriente al equipo, que muestre el para qué y para quién se construye cada funcionalidad. Y aquí es donde el product manager empieza a actuar como un narrador, como un arquitecto y como un líder con propósito. O sea, es tener una coherencia sobre por qué estamos desarrollando productos, ¿eh? Y poder siempre mantener la conexión con el negocio para minimizar el riesgo y maximizar el valor. Si nos vamos y nos movemos de pronto a otra, una de las grandes tech como Google, menciona que el PM es quien conecta oportunidades, las presenta y se hace en sentido de desarrollar una estrategia completa para llevarlas a la realidad. Esa estrategia no es solamente de producto, también de presupuesto, de liderazgo de equipo, de marketing, de métricas. Es una visión muy holística y por eso en algunas literaturas y en algunos memes también producto de esas literaturas es que se dice el product manager es como un CEO, es el CEO de su propio producto. Por ende, tiene que tener un conocimiento amplio y vasto en todas las dimensiones que tiene una organización. No necesariamente tener la profundidad en todos, probablemente en algunas de ellas, pero sí un nivel de conocimiento general
en cada una de las aristas que giren en torno al producto. Y por último, veamos qué dice Microsoft. Microsoft nos recuerda que el Product Manager guía el ciclo de vida del producto, desde la definición, pasando por el desarrollo, el lanzamiento, hasta su evolución y cierre. Esto lo orienta un poco más metodológicamente a las metodologías ágiles, y lo hace construyendo consenso entre los equipos con visiones muy distintas. Ese es un superpoder que tienen los product managers. A veces no se trata del liderazgo jerárquico, sino el liderazgo estratégico y como autoridad de conocimiento, en donde genera una cohesión entre los equipos y moviliza detrás de un propósito o un objetivo mayor. Entonces, bueno, como pueden ver en estas descripciones de estas organizaciones, el Product Manager moderno es mucho más que un backlog de historias de usuario, de requerimientos. Es visión, es conexión, es estrategia, es quien construye puentes entre el negocio, la tecnología y sobre todo el usuario o el consumidor. Y si cada empresa lo define con matices diferentes, es porque el verdadero valor de este rol está en su capacidad de adaptarse a contextos cambiantes sin perder el enfoque de crear valor. Esa es otra de las grandes cualidades que debe tener un rol como el Product Manager. Ahí, Aura, para compartir un poquito y tomar agua y descansar, tenemos un par de preguntas en el chat que creo que está buena Ujú. que la respondamos ahora. Una dice, ¿cuál sería la diferencia entre el Product Owner y el Product Manager? Recién algo dijiste, pero si querés compartir Ujú. un poquito más, podemos Sí, responder esa. sí, claro que sí. Bueno, el Product Owner y el Product Manager son dos roles que naturalmente pues, tienen una relación directa con el producto, pero con una perspectiva diferente. El Product Owner tiene una conexión mucho más técnica, táctico-estratégica, donde entiende la estrategia, pero va más orientado hacia la ejecución. El Product Manager tiene una perspectiva mucho más estratégica, mucho más orientado a la definición y al negocio. El uno no compite con el otro. Eventualmente pudiera llegar a ser una ruta de desarrollo del uno o el otro, pero también puede ser una ruta de profundización para quienes deciden entrar en esta industria y probablemente sus habilidades son mucho más técnicas, tienen una mayor y un mejor desempeño como product owner en muchas ocasiones, o aquellos que de pronto vienen de áreas comerciales o de áreas de mercadeo en donde hay una mayor conexión con el negocio. También a veces funciona muy bien y algunas organizaciones lo llevan cuando el producto es demasiado grande y se necesitan manejar el producto o segmentar el producto por dominios o por componentes, mantener product owners por cada uno de los dominios en cabeza de un product manager que logra concretar toda la visión completa del producto. Súper. Después vamos a ver con Cintia si quedó respondida. Y hay otra más de María que está súper interesante, que dice, ¿puede el Project Management estar en el campo del Product Management? Yo tengo mi mirada ahí, Aura, pero es una Bueno, pregunta súper interesante. sí, en estos días escuché una frase que me pareció curiosa, sé que puede ser polémica. Dicen que uno no puede ser product manager sin pasar de alguna manera, por algún ladito, por el project management, ¿sí? Pero uno sí puede ser project manager sin haber pasado por el product management. ¿M? Está bueno. No lo dije yo, lo escuché hace poco y me pareció interesante. Lo comparto en alguna medida porque sí, si bien el product manager no es un gerente de proyecto, sí exige tener una estructura mental que permita orquestar muchos frentes, como a veces sucede en algunos proyectos. No con ello quiere decir que el producto se convierte en un proyecto, ¿sí? Pero sí puede migrar uno de un entorno o de una disciplina hacia la otra, indudablemente. Bueno, pues creo que yo soy uno de esos ejemplos. Yo nací en el project management y hace muchos años pues estoy en el product management. Entonces, a respuesta, sí puede pasar. ¿Qué dice algunos académicos? Que es mejor pasar del project management al product management, no del product management al project management. Bien, fenómeno, fenómeno. Ahora, sigamos nomás.
Bueno, vale, gracias Andrés. Bueno, listo. Sigamos por acá con otro frente. Me gusta tocar este punto porque a veces es poco mencionado y no se entiende por qué es que están pasando algunas cosas que suceden en la industria, ¿sí? Y en el mundo y en los negocios digitales. Y es pasar de operar como una compañía tradicional, pues, como para simplificarlo en una palabra, a funcionar como parte de un ecosistema financiero o digital centrado en las personas, como lo he repetido ya reiteradas veces. Y es por eso que durante décadas las empresas se organizaban bajo modelos, como mencioné hace un momento, B2B, B2C, G2, G2C, B2B2C, ¿sí? Pero realmente esta economía donde tenemos un trabajo colaborativo, una integración de múltiples jugadores, nos está invitando a cambiar ese paradigma, esa segmentación, a irnos a una orientación de ecosistema hacia el humano. Ecosystem to Human. ¿M? Y las organizaciones más innovadoras logran articular estas redes, integrar apps, colaborar con fintechs, crean y escuchan comunidades, se adaptan a nuevos modelos y se enfocan no solamente en vender, sino en crear valor emocional y funcional real que sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? De lo contrario, pues un producto puede ser muy exitoso, pero también fácilmente reemplazable si no se crea alrededor de eso, del producto, una vinculación, una comunidad o una conexión más allá del uso o de la transacción económica. ¿M? El pensamiento sistémico y centrado al usuario. Ya no basta simplemente con entender al cliente. Hoy hay que entender todo el sistema en el que el cliente se mueve, las regulaciones, las plataformas, las comunidades, las integraciones, el entorno cultural y poder diseñar productos con empatía. Yo sé que puede sonar un poquito cualitativo y un poco emocional esto que estoy describiendo, pero realmente a partir de ahí es donde se genera la sostenibilidad de los productos y de los negocios. ¿No? Y eso pues lo pueden ver con muchos ejemplos que ustedes conocen en la industria. La empatía e investigación cualitativa. Lo que mueve las decisiones ya no es solamente la tecnología, sino las necesidades humanas. ¿Qué frustraciones tiene el usuario? ¿Qué emociones busca sentir? ¿Qué barreras invisibles que a veces ni él mismo logra identificar, pero que nosotros sí podemos ver por ellos, hay en ese camino de transformación o de conversión? La gestión de los stakeholders. Un buen product manager ya no solamente habla con desarrolladores o con diseñadores. Hoy se mueve entre el mercadeo, como les decía, el compliance, eh, aliados externos, partners, usuarios activos, silenciosos, aquellos que nunca más volvieron a utilizar la plataforma. Hasta ese punto hay información valiosa para los productos y necesita poder orquestar todos estos frentes sin tener el control directo, porque pues naturalmente el control directo ya sería el CEO de la organización, pero sí obliga a tener esa visión muy holística y a mantener esa interacción con diferentes frentes. ¿Sí? La visión estratégica orientada. Antes las empresas estaban muy enfocadas a optimizar procesos internos, ¿sí? Ahora no solamente optimizamos los procesos internos, sino optimizamos los de todo un ecosistema. ¿Sí? Cuando logramos integrar canales de pago con una diversidad súper amplia y con un esquema de monetización saludable para todas las partes, empezamos a ampliar no solamente el producto per se, sino a empezar a darle un poquito de forma al ecosistema. ¿M? Diseñar experiencias y narrativas del usuario. Ya no se trata de conseguir, de entregar solamente funcionalidades, sino de construir una experiencia que fluya, que tenga propósito, que emocione. Y eso requiere pensar como diseñador, como narrador, tener un storytelling que sea fuerte, que tenga impacto, que sea estratégico, ¿sí? Y probablemente esta, que es personalmente las que más me gustan, y son las decisiones basadas en datos y el comportamiento observable. Ya no basta con encuestas, con focus groups, y vienen en su momento y aún siguen siendo valiosos,
no nos dan la velocidad y el nivel de exactitud y de precisión que a veces necesitamos. Hoy usamos métricas de comportamiento, eventos de interacción, cohortes, datos de uso reales. El Product Manager moderno debe traducir esos datos en decisiones inteligentes, pero sobre todo rápidas. Y si bien el agilismo nos invita a equivocarnos, nos invita a equivocarnos rápido, ¿sí? Y esto nos ayuda a minimizar el riesgo, a manejar la incertidumbre y a corregirnos oportunamente. Este cambio de paradigma no es solamente una evolución empresarial, es una evolución de mentalidad y como product managers estamos llamados a dejar de pensar en proyectos aislados y empezar a construir experiencias vivas dentro de ecosistemas interconectados, donde tenemos tecnologías, humanos, pero sobre todo muchísimo cambio. Entonces, volviendo nuevamente al Product Management, quiero dejar claro mediante este gráfico que probablemente lo hayan visto anteriormente en literatura, es como nació la descripción del Product Management. ¿De qué se trata? Tenemos un frente que es el negocio, que es el que nos dice esto es viable, genera ingresos, se alinea con la estrategia. Tenemos otro frente que es la tecnología. Esto se puede construir, es escalable, es sostenible, es seguro, ¿sí? Es confiable para el usuario. ¿No? Y tenemos el usuario o cliente o consumidor que nos invita a pensar si realmente estamos solucionando un problema, si el producto es usable, si es deseable, si es importante para el usuario, ¿sí? Y ahí donde se unen estas tres esferas es donde está el Product Manager, equilibrando valor, factibilidad y deseabilidad del producto. De eso se trata el Product Management y de ahí pueden inferir y pueden intuir la naturaleza de habilidades que se necesitan para ese rol y cómo juega y cómo interactúa con estos frentes. Eh, Fíjense que no está en uno de los círculos, ¿no? Está en el medio, porque al final el objetivo es conectar, es traducir el lenguaje técnico en oportunidades de negocio y llevar las necesidades del usuario a historias claras para poder ayudar al equipo a priorizar construyendo valor, el valor que se necesita en el momento adecuado. No se trata de entregar todo lo que quiere el cliente. El cliente me pidió, el cliente me dijo, el cliente no, ni de hacerlo más barato, ni de aplicar la última tecnología o poner inteligencia artificial en todo el producto en cada uno de los pasos. Se trata de encontrar ese punto mágico donde el usuario, donde le ayudamos al usuario a identificar lo que necesita, haciéndolo rentable para el negocio y utilizando la mejor tecnología posible para lograr ese objetivo. Ahí donde se encuentra, tenemos productos usables, valiosos, viables, ¿eh? Y el Product Manager debe estar iterando entre estos tres filtros, alineando decisiones que a veces entran en tensión. Lo que quiere el usuario versus lo que quiere el CEO, lo que quiere la organización, o lo que el equipo técnico, a veces desde el sesgo tecnológico, quiere entregar. ¿Mm? Cuando hablamos, perdón, tomo agüita primero. Descansar, Maura. ¿Cómo venimos hasta acá? Ahí tenemos un comentario de Kenia que dice muy buen contenido. Gracias, Kenia. Es lo que tratamos de hacer en cada una de las sesiones, tanto las gratuitas como los cursos pagos, digamos, que llevamos adelante. Recuerden que esta es la primera sesión de 3 que vamos a tener a lo largo de esta semana. Lo voy a volver a comentar hacia el final. Mañana vamos a tener Product Discovery y el miércoles vamos a tener inteligencia artificial aplicada al Product Management. Gracias también, Simón. Muchas gracias, Simón. Gracias, Andrés. Bueno, pasemos a este otro frente muy rápidamente. Obviamente el espacio no nos da para profundizar. Eso forma parte del programa completo, pero sí quiero que se lleven una idea de algo que es muy interesante y que complementa de alguna forma el quehacer del Product Manager. Y son los frameworks que existen en el mercado, en la industria, para poder elegir los KPIs más relevantes que nos mantienen o que nos permiten medir cómo nos estamos aproximando al resultado clave y al objetivo estratégico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medir el éxito de un producto, el error más común es elegir las métricas porque suenan bien, porque son tendencia, porque hay otra empresa que también las usa, pero
La verdad es que no hay un KPI universal, ¿sí? Probablemente unos más maduros que otros, em, provenientes de la misma madurez de todo este mundo tecnológico, pero no necesariamente quiere decir que sean los más claves para el perfil de empresa o de producto que estamos construyendo. Lo que necesitamos es poder apalancarnos en algunos frameworks que existen en el mercado para poder identificar qué medir, dependiendo del objetivo y del momento del producto. Uno de ellos es HEART, es un framework creado por Google que se centra en la experiencia de usuario, que mide la felicidad, el engagement, la adopción, la retención y el éxito de las tareas. Es perfecto para productos digitales donde lo más importante es entender cómo se sienten y cómo se comportan los usuarios más allá de las ventas. No quiere decir con esto que no esté hecho para empresas que quieran la monetización, sino que la monetización es una consecuencia de esa relación y de esa aproximación tan cercana con los usuarios. Muy, muy de la naturaleza de Google. Luego tenemos otro framework que es el ARRR, o RRR, también conocido como métricas piratas. ¿Qué significan estas siglas? Adquisición, activación, retención, referidos y revenue. Es muy útil cuando pensamos en crecimiento, sobre todo en startups y productos digitales que necesitan escalar rápidamente. Aquí la obsesión es cómo creamos un motor de usuarios que entren, vuelen, recomienden y paguen. Eso va muy relacionado a veces con ese funnel tradicional de ventas, pero con un mayor nivel de discernimiento en cada una de las etapas y en cada una de esas etapas con unos KPIs diferentes, donde realmente la conversión es el motor del producto de la organización. Funcionan muy bien por esa naturaleza lógica que tiene en cada una de sus etapas. Y por último, otro framework que también nos ayuda en este rol como Product Managers es el North Star Metric Framework, que es un enfoque mucho más estratégico. Aquí nos obliga perdón, a elegir una métrica única que represente el valor que el producto entrega al cliente y que al crecer haga crecer realmente el negocio. Es como tener una brújula y que todo el equipo esté en torno a esa brújula. Ejemplo de ello, de pronto se puede sonar un poquito más etéreo tal vez. Mm, el North Star Metric de Airbnb. Probablemente alguien pudiera decir, no, mayor cantidad de lugares o suscriptores que publican lugares para el hospedaje. Y realmente no lo es. La métrica que ellos persiguen es mayor no, cantidad de noches reservadas. Punto. Porque podrán tener millones de lugares, pero si no tienen noches reservadas, pues el negocio probablemente no es sostenible. Entonces es tener una única métrica, ¿sí? O un único objetivo, faro, y sobre ese y orientado a ese desarrollar todo lo demás. Lo interesante no es que compitan entre sí, no es el uno o el otro, son complementarios. GER nos ayuda a escuchar al usuario, ARRR a entender el crecimiento y el North Star Metric a no perder de vista el propósito del producto y organizacional, ¿sí? Elegir el framework correcto en el momento adecuado. ¿Sí? No todo, puede ser que se utilicen los tres para un mismo producto, pero va a depender también del momento del producto. Mejora la conversación entre los equipos. Hay mejor y mayor alineación. Y bueno, ya para ir un poco organizando las ideas y redondeando esta ruta, me gustaría, esto un poco desde la experiencia, que se llevaran estos 9 pasos. No necesariamente tienen que ir en este orden estricto, ¿sí? Pero en realidad es un viaje estructurado que conecta la visión con la ejecución, ¿sí? Y tiene varias paradas claves. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nos concentramos solamente en el diseño. Es muy natural o recurrente que haya una alta orientación al componente técnico del desarrollo y perdamos de vista algunos puntos como los que aparecen en este momento en el slide, en donde el punto de partida siempre es conocer a quién servimos. ¿Sí? Por eso empezamos con investigación de mercado, de audiencia. Sin entender al usuario, todo lo demás es una adivinanza. ¿Mm?
Con esa base damos el segundo paso, una propuesta de valor única. No se trata solo de lo que ofrecemos, sino de la promesa que nos hace distintos en un mar de opciones. Si estamos en un océano azul o estamos en un océano rojo aún, necesitamos poder identificar esa propuesta de valor y esas ventajas competitivas. El tercer paso es fijar los objetivos del producto. ¿Qué impacto queremos generar? ¿En qué horizonte de tiempo? Esto nos da dirección, ¿sí? Nos empieza a generar una ruta más clara. Luego entra en juego la realidad, los recursos, el presupuesto. Sin una definición clara corremos el riesgo de quedarnos en ideas que no se puedan ejecutar. Eh, Siempre digo, pues para creativos todos, pero cuando vamos a la ejecución es donde necesitamos realmente conectar esto con un presupuesto. Con recursos definidos pasamos a la segmentación y posicionamiento. Decidir qué público atacamos primero y cómo queremos que nos perciban. Pero ojo, ningún producto es eterno, ninguno. Por eso necesitamos entender y planear el ciclo de vida desde el lanzamiento hasta la madurez y posible declive, ¿sí? Y en ese declive probablemente un relanzamiento, ¿sí? O un recambio de producto. La clave para sobrevivir es innovar continuamente. No es un capítulo extra, no es para después, es lo que mantiene vivo o extiende el ciclo de vida del producto y nos permite estar siempre en los jugadores claves del mercado. Y también debemos diseñar la estrategia de precios, distribución que garantice el valor que ofrecemos y se traduzca en sostenibilidad del negocio. Y ya finalmente todo se amarra con la marca, la reputación, porque al final los usuarios no solamente compran un producto, compran confianza, compran calidad, que se traduce en confianza. Si lo ven, en este conjunto, estos 9 pasos no son una lista para cumplir, no quiere decir que tienen que ir estrictamente en este orden, es una estrategia que ayuda a conectar la ambición de las empresas con la realidad del mercado, asegurando que lo que construimos sea relevante, sea sostenible, sea memorable para nuestros clientes y para nuestros usuarios. Al final, todo esto también lo podemos redondear, nos podemos apoyar en otras herramientas, como el caso de un Business Model Canvas, ¿sí? En donde metodológicamente, cuando de pronto no tenemos todavía ese adiestramiento, digamos, en este tipo de pensamiento, nos ayudan a organizar y a canalizar esas ideas. Casos de éxito eh, que son interesantes desde la perspectiva de un product manager, ¿no? Duolingo, una organización fundada en Pittsburgh que se convirtió probablemente en la aplicación más popular para aprender idiomas. Hoy tiene más de 130 millones de usuarios activos mensuales y sigue creciendo todos los años a doble dígito. ¿Cuál es el secreto? Lo decía al principio de la presentación. No venden clases de inglés, no venden clases en ningún idioma. Vendieron un hábito, usaron un diseño divertido, hasta se volvió medio legendario el pajarito. Tiene sus historias y sus anécdotas. Tienen mensajes que motivan. Y por supuesto también se apalancan en tecnologías como la inteligencia artificial, que ayudó a mejorar la personalización del aprendizaje de cada uno de los estudiantes, donde al final la clave para ellos pues no terminó siendo la gramática, sino que el objetivo de ellos es que vuelvas a abrir la aplicación todos los días. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Y otro caso, diferente en la industria, Nubank, el banco digital que nació en Brasil y que opera en México, en Colombia, en varios países en Latinoamérica, este año superó los 110 millones de clientes, convirtiéndose en el banco digital más grande del mundo en usuarios. ¿Qué hizo distinto? Una experiencia de usuario impecable, una atención al cliente ágil y sobre todo en quienes nunca habían tenido acceso a un banco, porque fue un banco que nació orientado a la población no bancarizada. ¿Y de dónde parte eso? De un muy buen conocimiento de mercado, de experiencias personales, eh, revisadas y concretadas con estudios que definitivamente los hizo tocar un segmento que no era el habitual para la industria financiera y ganarse un espacio importante, en donde millones de personas pudieron abrir una cuenta, acceder a pequeños créditos, ahorrar por primera vez gracias a una aplicación bastante simple que la mayoría de sus usuarios entendían con relativa facilidad.
Es decir, no vendía tarjetas, vendió inclusión financiera. ¿M? Y detrás de esto, siempre hay un product manager, hay una estrategia, hay un aprendizaje. El éxito de un producto no depende de la industria, sino de entender profundamente al usuario y crear experiencias que hagan volver, que generen stickiness en nuestro segmento de valor. Eso también se trata el product management. Bueno, de esto ya para ir cerrando, creo que nos quedan algunas lecciones como product managers o futuros product managers que esperamos poder seguirles compartiendo conocimiento de esta área. Son la empatía profunda para comprender las verdaderas necesidades de los usuarios y desarrollar productos que generen valor, el diseño centrado en el usuario, crear interfaces y experiencias que sean intuitivas, atractivas, satisfactorias, pegajosas, la innovación continua, estar dispuesto a desafiar las normas establecidas y buscar constantemente maneras de mejorar y diferenciar el producto. Cuando integramos estas prácticas, los product managers pueden liderar el desarrollo de producto no solo para satisfacer necesidades funcionales, sino para ir mucho más en esa relación. Para cerrar, me despido con esta frase que muchos ya la han escuchado probablemente: la gente no sabe lo que quiere hasta que se los muestras. Soy muy partidaria de pensar que los productos no nos los dicen nuestros usuarios. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Eso es una primera lectura. A veces uno como usuario no sabe realmente lo que necesita hasta que alguien se lo muestre y le resuelve su necesidad mejor de lo que lo imaginó inicialmente. Entonces, bueno, esperamos poder seguir contando con ustedes en este proceso y que ojalá que hayan muchos product managers que estén próximamente liderando grandes productos y muy virales que podamos conocer. Muy bien, Muchísimas Aura. gracias. Muy bien, Aura, espectacular la presentación. Gracias por compartir todo tu conocimiento y experiencia. Hay un par de preguntas ahí en el chat que están buenas, digamos, para compartir. Voy a leer la primera, que es de Danisa, que dice, muy interesante todo el contenido, pero me surge una duda. Todo lo comentado es como desde la teoría de lo que debería ser un PM. Lo consulto porque de mi experiencia generalmente es una declaración de buenas intenciones el tener al usuario en el centro. Yo cuando la leí me acordaba también de, nada, de mi experiencia y depende mucho de cada contexto. O sea, te voy a dejar responder ahora, pero para que descanses un poco. Yo he trabajado en empresas donde, tal como dice Danisa, es una expresión de deseo, digamos, el hecho de tener al usuario en el centro, y es mucho de la boca para afuera, pero después en el día a día no pasa. Pero hay otras empresas donde sí realmente el usuario está en el centro y son esas empresas donde obviamente la forma de trabajar que tiene que ver con esto, con concentrarse, digamos, en dónde le aprieta el zapato al usuario, qué le duele, qué es lo que necesita, etcétera, son empresas que marcan tendencia, ¿sí? Que obviamente son las que compartías vos hace un ratito, y empresas que están a nuestro alrededor que por ahí no son tan famosas. Esa es un poco mi experiencia. Igual, Aura, adelante también con tu respuesta. Gracias, Andrés. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que a todos en algún momento se nos ha cruzado en este recorrido. No tiene tanto que ver con lo que la academia o la teoría describe del product manager o del product management. Tiene mucho más que ver con la madurez de la organización y la naturaleza de la organización, ¿sí? Creo que en la medida que las organizaciones van madurando y van creciendo, y con crecer no quiero decir que todas tengan que ser grandes tech giants, sino creciendo en conocimiento, elevando sus prácticas, optimizando sus procesos, también hace que se empiece a generar una dinámica diferente y una mejor definición de roles para la mayor asertividad en las decisiones que se toman. Pero tiene mucho más que ver realmente con el entorno en el que se rodean las organizaciones y en muchas ocasiones como product managers nosotros tenemos que ser agentes de cambio para ayudar a las organizaciones a transformar en torno a esta disciplina manteniendo al usuario en el centro. ¿Y cuál es mi sugerencia? Lograr que el usuario se mantenga los datos.
Siempre que tenemos datos y vemos al usuario hecho cifras de comportamiento, cifras de monetización, cifras de conversión, es mucho más fácil o menos difícil movilizar a la organización y no perder de foco que realmente ese usuario es el que nos ayuda a transformar esos comportamientos en ingresos y sostenibilidad económica de largo plazo. Muy bien, muy bien. Ahora, eh, un par de preguntas más. Tenemos ahí, las leo a las dos juntas porque no son iguales, pero tienen que ver con el rol del Product Manager. Una es si el Product Manager debe saber de finanzas y la otra si el Product Manager debe saber programar. Eh, Son dos preguntas que tienen que ver con básicamente los conocimientos previos que tiene que tener un Product Manager, y creo que la respuesta apunta, digamos, eh, a cubrir esas dos consultas a través de una sola respuesta, básicamente. Así que Sí. dale, dale nomás, Aura. Sí, así es. Yo les mencionaba que un product manager debe conocer una generalidad de todas las áreas de conocimiento de una empresa, ¿sí? Ese es un modelo T-shape, ¿sí? Una forma de T donde esta parte horizontal es cada una de esas áreas de conocimiento, pero esta vertical puede ser finanzas, puede ser mercadeo, puede ser desarrollo, puede ser negocio. ¿Cuál es mi sugerencia? No es necesario saber programar para poder ser product manager, no es necesario ser experto en finanzas para ser product manager, pero sí es necesario dominar alguna de esas áreas de conocimiento o el diseño o el mercadeo para poder tener un ancla que te permita fortalecer el producto desde esa experiencia o capitalizar esa experiencia aplicada al producto, pero no necesariamente hay que ser experto. En cuanto a las finanzas, probablemente desde las frentes que es menos familiar, porque esto es un entorno muy tecnológico y probablemente todos venimos más de carreras tecnológicas, así que a título personal mi invitación es no lo dejen de lado, siempre integrémoslo como buenos ingenieros, de pronto lo dejamos al ladito y nos ayuda también a tener una perspectiva mucho más realista de nuestros productos. Pero no es necesario ser especialistas a las dos preguntas. Muy bien. Tenemos un par más ahí. Dice, a nivel de producto, nosotros por temas legales de LATAM tenemos dividido la gestión del mismo para aplicar las soluciones a nivel regional. Sistemas de recursos humanos, según la metodología, ¿se recomienda solo un PM? Bueno, No sé, estoy hay que tratando de ver bien, imaginarme, sí, un hay que poco ver la... bien, sí, hay que ver bien el contexto. Entiendo mm, que tenemos dividido la gestión del mismo para aplicar las soluciones a nivel regional. Sistemas de recursos humanos, según la metodología, se recomienda un solo PM. Bueno, de pronto aquí falte mucha información respecto al Sí, contexto, pero la invitación sería analizar modelos como SAFe, en donde probablemente si ya el producto es demasiado amplio y extensivo y regionalizado, valga la pena no solamente concentrar células por producto, sino células por dominio, con una capa de gestión ágil superior no, sino adicional a un Product Owner y a un Scrum Master, en donde nos permita articular como múltiples partes de esa aplicación en un único liderazgo, sin que se nos descentralice completamente la estrategia y el foco del producto. ok, ok. Ahí Sebastián estaba compartiendo un poquito más de información del contexto. Eh, pero creo que está respondida. Después, si no, Sebastián, puedes volver a abrir inclusive el micrófono para conversar más detalladamente. Voy con la otra que dice, el candidato Product Manager preferiblemente puede venir de la oficina de Haití. Esa es la pregunta. O sea, acá te dejo descansar un ratito ahora. No hay recetas en relación a eso. Puede venir tranquilamente de la oficina de IT. Lo importante es que tenga los conocimientos, los skills que se requieren para llevar adelante el rol, digamos, que es un poco lo que Aura fue compartiendo de manera muy resumida, porque obviamente requiere más tiempo. Eh,
pero es indistinto. Puede ser un project manager, puede haber sido Scrum Master, puede haber sido Agile Coach, puede venir del lado de sistemas como un analista funcional o analista de negocio. No hay recetas para eso, digamos. Y tenemos una más ahí, ahora sí te paso a vos. Aura dice, ¿el marketing digital es un punto de base para empezar? Es un componente del product management, ¿sí? Es una de las aristas. Probablemente si lo vemos en los tres círculos, formaría parte del negocio, ¿sí? Y también del usuario, que nos ayuda a entender el comportamiento del usuario y nos ayuda a conectarlo con la conversión económica o monetaria o el propósito de la aplicación. Así que tiene una relación muy directa con el product management y visto desde esta área o esta disciplina, forma parte de las diferentes aristas que analiza un product manager. Muy bien. Y un par más, y luego los dejamos ir. Dice, ¿conviene que el product management esté dentro del área de negocio? Hay empresas que ya no tienen esa separación. ¿Cuál es su punto de vista? Creo que he estado en diferentes entornos, pegados, junticos, separados, pero bueno, desde mi experiencia, mi sugerencia es que esté separado para no ser juez y parte, ¿no? Cuando no es malo ser parte del negocio porque eso permite también un conocimiento y una integración muy buena con el mercado, pero esto a la vez nos vuelve, como digo, juez y parte de la comercialización, cuando el producto es un componente más de la organización que trabaja de la mano con el área de negocio, con el área de mercadeo, mantiene un pragmatismo mucho más centrado en el usuario y no prevalece, como en algunas organizaciones, quizás el cumplimiento de la meta o de la cuota económica, perdiendo el sentido de la sostenibilidad de largo plazo del producto y la relación con el cliente. Muy bien, gracias Aura. Bueno, ahí tenemos un comentario de Renzo que respondía a algunas de las preguntas. La clase va a quedar grabada. Vamos a compartir en la comunidad el link de la grabación. Y por último, con esta ya nos vamos. Y les recuerdo que mañana tenemos una segunda sesión donde vamos a hablar un poquito de Product Discovery, donde básicamente ahí sí se tiene en cuenta el usuario porque va muy de la mano de trabajar con los usuarios. Dice, ¿cuáles son los skills básicos que lo diferencian de otros roles? Si querés compartir, para no ser, extendernos tanto, porque da para una clase de 3 horas, como lo tenemos dentro de un programa. Si querés compartir 3 claves para vos, Aura. Pensamiento crítico y analítico, toma de decisiones basadas en datos y liderazgo inspirador. Muy bien, Lo dejaría en esas tres habilidades. muy bien. Muchísimas gracias, Aura. Obviamente que son muchas más, pero esto Sí. forma parte de una priorización que hacemos por una cuestión de tiempo. Bueno, estimados, muchísimas gracias por habernos acompañado a la sesión de hoy, en la sesión de hoy. Mañana vamos a continuar, misma hora, mismo canal, mismo link, etcétera, donde vamos a hablar un poquito de Product Discovery con otro profe. Ya no nos va a acompañar Aura, así que saluden a Aura. Sí, Aura obviamente forma parte de un programa que ya vamos a hablar. Mañana nos va a estar acompañando Ana en todo lo que tiene que ver con Product Discovery. Y el miércoles tenemos la sesión donde vamos a hablar de inteligencia artificial para Product Manager. ¿Sí? Ahí nos va a acompañar Iván, que sabe mucho de ese tema. Así que buen descanso para todos. Tenemos la comunidad para hacer consultas. También tenemos dirección de correo, voy a compartir en el chat, info@agileinstitutelatam.com, que también está en todos los flyers que estamos compartiendo, ¿sí? Pero por si quieren hacer alguna consulta, ahí les acabo de dejar el mail. Gracias a todos nuevamente y seguimos en contacto por las redes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz tarde, noche para todos. Gracias, Aura. Gracias, Buenas Dami. noches.